capítulo 16. Aleluya. Hay poder en Jesús. Alabado y glorificado sea tu nombre. Aquí te alabamos, oh Señor, y te glorificamos en esta noche, Padre amado. Romanos capítulo 16. Vamos a leer del 1 en adelante. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Androquino y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Oristubolo. Saludad a Heredión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Pleconte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seas sabio para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe,
al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Y si hemos entendido el mensaje, ¿cuántos creen que están confirmados en Dios aquí? Porque no es solo de pensarlo, sino que de vivirlo. Es como los que están diciendo, por ejemplo, así como mi sobrino Gerson dice que él se quiere entregar todos los días, me dice lo mismo, pero no se entrega, ¿verdad? Y así les podría estar pasando a ustedes o a nosotros, más bien dicho, aquí mismo adentro, pensando ser confirmados y no lo somos. Eso es bien serio porque no se trata de nada más pelear la batalla, sino que la buena batalla. Y damos gracias a Dios por lo que el Señor le ha dado al hermano en esta noche. Es algo muy, muy serio y cierto en el Evangelio, porque Pablo así dice cuando les pregunto eso, dice, bienaventurado es aquel que con lo que aprueba no se condena a sí mismo. Si yo digo ser confirmado en el Señor y que el Señor me confirma y no lo estoy, ¿a quién estoy condenando ahí? A mí mismo, ¿verdad que sí? Si yo digo estar confirmado en Dios y no lo estoy, a mí mismo me condeno. Si lo digo y lo estoy, bendito sea Dios, porque no estoy condenado, porque sí lo estoy, ¿verdad? Pero si no lo estoy, a nadie condeno, ni a nadie le hago un daño, sino que el daño me lo hago a mí mismo. Por eso a mí, no sé si a ustedes todavía les sucede, pero no se acuerda la hermana Beatriz y todos los hermanos, hasta por mí pasó eso, que cuando hemos visto a muchos que van mal y torcidos y que no van de acuerdo con lo que Dios dice, nos hemos enojado, ¿verdad? Como que si a nosotros nos hicieran un daño con eso, a la verdad corremos el peligro de ser tragiversados en el Evangelio, pero poderoso es Dios para guiarnos si en verdad le amamos, porque la mentira no fue enviada para los que le aman, sino que para quienes, para los que se aman a sí mismos y no aman a Dios. Para eso fue enviado la mentira, ya lo hemos visto con ustedes. Pero sin embargo, Pedro habla y dice que estos como los que Pablo menciona ahí, que hay que apartarnos de ellos. Yo ya les he dicho eso a ustedes. Hay muchos hermanos, y Dios me hablaba de eso ahorita, como en Tijuana, a mí me toca predicar en muchos lugares, y ciertamente en muchas iglesias me abren las puertas y me reciben, pero el Espíritu me da un testimonio que esos hermanos tienen mucho cuidado conmigo porque les digo la verdad. Pero cuando llega alguien con la mentira, lo reciben y le aplauden y están contentos. Pero a mí no me afecta eso, pero no se trata de recibir a todos. Es como que yo me vaya de ustedes y como pasó también en las iglesias con Pablo, que muchos se entrometieron allí y Pablo les habla a los de Gálatas, a los Corintios, que quién nos desvió de la fe, de la sincera fidelidad, de lo que él les había enseñado, que se habían introducido entre ellos falsos hermanos. ¿No es así? Podría pasar eso con ustedes si no les son fieles a Dios, porque a la verdad ni creo que Pablo, ni yo, ni Pedro, ni ningún hombre puede mantener en pie a nadie, sino que el único que nos puede mantener en pie es Dios. Porque Él dice que es el que pone el hacer y el querer en cada uno de nuestros corazones, dependiendo de la determinación nuestra, porque del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua. O sea que no se trata de que yo voy a ser salvo o ustedes van a ser salvos porque yo les prediqué. Pero si Dios no los confirma, ¿de qué les aprovecha de que un hombre les confirme? Y que un hombre diga, tú hermanito, como se ha oído hasta en las iglesias, que tan chulos, tan preciosos, tan santos, y la mayor parte andan en adulterios y fornicaciones y en los deleites de la carne y de los placeres del mundo, cual todos lo sabemos, porque hay alguno de aquí que pueda negar eso que estoy hablando.
La mayor parte andan en los deleites de su carne, en los deseos del mundo, en adulterios y aún en fornicaciones, pero sin embargo los hombres que predican ese evangelio los miran muy chulos, aunque estén así, pero yo les aseguro que Dios no los ve así. ¿Ustedes creen que sí? ¿Qué piensan? ¿Los ve chulos Dios porque andan en adulterios, en fornicaciones y en los deseos de la carne y en los placeres del mundo? ¿De qué me sirve que un hombre me chulee? Esas son las palabras lisonjeras que está hablando Pablo aquí, en lo que el hermano leyó. Lisonjas quiere decir palabras que te suavizan y que te hacen la vida suave, como quien dice que así estás bien. Pero cada uno es libre de escoger el camino que quiera seguir. ¿No es así? Porque muchos, eso es lo que han sentido cuando me han oído hablar de doctrina bíblica, de confirmar la palabra, porque gracias a Dios y a su misericordia que me salvó primeramente y me ha querido revelar para mi salvación la palabra que me ha dado, primeramente para mí y luego para los que tengan oídos para oír, porque para eso se predica el evangelio. Bendito sea Dios que nunca he usado mis propias palabras, y si algunas palabras he tenido que traducir al entendimiento actual nuestro, al idioma actual, o a como se puede decir la traducción de nuestro idioma, ha sido siempre confirmada por la Biblia, que la Biblia claramente lo dice, aunque a veces es necesario de explicarlo con más exactitud para que entendamos, pero sin embargo no son palabras de hombre, sino que es algo que ya está escrito. Y ese es el mismo evangelio de Pablo, porque ni Pedro contradice a Pablo, ni Pablo a Pedro, ni Juan a Pablo, nadie se contradice, porque es el mismo espíritu. Por eso me llama la atención cuando Pablo habla de ese evangelio y en el final que leí el hermano. No habla de su propio, sino que dice, habla de los profetas. Así dice, miren cómo lo dice ahí de claro. No dice ahí que es simplemente su propio evangelio del ministerio, ni tampoco habla de su propio ministerio. Me da mucho gozo ver esas cosas y poderlas comprender, porque aunque en algunas ocasiones Pablo ha dicho, mi ministerio que me fue entregado, sin embargo, solo miren la confirmación, porque yo les he hablado a ustedes que ministerio uno es, y es el de la salvación, y el ministro es Jesús. ¿Y nosotros qué somos? Dice, colaboradores con Cristo, ¿verdad? Por eso me llama la atención, mire, dice aquí el 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Por qué él dice según mi evangelio? No es que el evangelio salió de Pablo, porque el evangelio que predicamos no es el evangelio de Pablo, es el evangelio de Jesucristo, pero él quiere decir según lo que a mí se me ha revelado. Eso es lo que esa palabra ahí quiere decir, según mi evangelio. Según lo que a mí se me ha revelado, dice, y la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, ya estaba desde antes que yo existiera, está diciendo ahí. Ya estaba. O sea, no es de Pablo entonces, ¿verdad? ¿De quién es? Ahí mismo dice, miren. Dice, porque ha sido manifestado ahora, pero ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, del Dios eterno, y se ha dado a conocer a las gentes para que se obedezca, no a Pablo, ¿a quién? A la fe. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea que cuando yo les he hablado las escrituras a ustedes, paso por paso hemos visto cuál es la enseñanza de Dios. Si ustedes quieren, la toman, y si ustedes no quieren, la pueden votar. Así de sencillo. Aunque Isaías dice bien claro que Dios envió su palabra sobre toda la tierra y no regresará vacía. Antes dice, hará lo que tiene que hacer. Pero me llama la atención que el evangelio no solo salva, sino que también condena. Por eso dice, por toda la tierra
y no regresará vacía a mí, dice Dios. ¿Han leído eso en Isaías? ¿Qué es, hermano? Lea más la Biblia, por favor, hermana Beatriz. La hermana no me voltea a ver, ya sabe que... ¿Isaías qué? No. ¿Quién sabe en Isaías capítulo? Dígame el capítulo. Que Dios enviaría su palabra por toda la tierra y no regresaría a él vacía. Cerquita llegó el hermano Robert, por 4 no le llegó. Ajá. Y no regresará mi vacía, pero me llama la atención, muchos creen que, dice, sí, de todos modos ya nos llegó la palabra y ya nos salvó y vamos, no, es que la palabra no solo salva, sino que también condena. Y esta es la condenación, dice. Ay, Dios mío. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no regresará a mi vacía, dice Dios. Antes bien hará lo que tiene que hacer. A unos salvará y a otros condenará. Porque a juicio he venido yo al mundo, dice Jesús. ¿No dice así también? Por eso, hermanos, esto es bien delicado. Muchos de ustedes en muchas ocasiones han traído mucha murmuración en sus corazones, aún del mensaje, que porque es serio, que porque es recto, que porque es así, pero ¿acaso que Dios no es serio, pues? ¿Acaso que Dios no es recto, pues? ¿O es imperfecto Dios? Él es perfecto. Por eso mismo, ya que el hermano tocó esta área, preguntémonos hoy, ¿en verdad estaremos confirmados ante Dios? Porque a la verdad yo les voy a decir algo, honestamente. Yo no me creo, y se los he dicho siempre a ustedes, más que ustedes, ¿verdad? Que siempre desde el principio les he predicado eso. ¿Se acuerdan? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? Aún siendo ustedes todavía tal vez con muchas cosas que les hacían falta, nunca les dije que hubiera más, ¿verdad que no? Me he considerado siempre como ustedes. Sin embargo, yo quiero decirles algo que siempre parece que se los he dicho y ya que se trata de este tema esta noche, quisiera que entremos en esa conciencia. Quiero que me presten atención todos y se sacudan el sueño un ratito porque quiero que entremos en esa conciencia, porque yo no vine otra vez a perder mi tiempo aquí. ¿Ustedes a eso vinieron? ¿Que porque no pueden ir al baile están aquí? Yo no. Yo no quiero ir a nada del mundo. Yo estoy aquí para edificarme siempre en Dios. Y para vivir para Dios porque no hay cosa mejor para mí. Ni cosa igual. Ni algo semejante. Ni nada verdadero como Dios. Por eso, yo quiero que hagamos esta conciencia. Óiganme lo que les voy a decir. Me llama la atención de Pablo ahí, cómo reconoce a todos los hermanos. Aquí está mi hijo Robert, que aún si él no está como debería de estar en el Señor, cuentas le tendrá que dar a Dios. Pero él también es testigo de lo que voy a hablar yo como mi esposa. Y muchos de ustedes también, porque ustedes también son fruto de eso que yo voy a hablar hoy. Aquí está mi esposa que me conoce desde el día que Dios me salvó. Escúchenme bien. ¿Me oís, hija? Aún sin haber sido bautizado por un pastor, yo ya era un predicador así como ustedes me conocieron. Oigan lo que les estoy diciendo. Y nunca el Espíritu Santo de Dios me dejó estar quieto. Ahí está mi esposa, ¿lo has oído? ¿Estás oyéndolo? Yo iba a los hogares de mis amigos y les empezaba a hablar bajo la unción del Espíritu. Mi esposa es testiga que lloraba a la gente al hablarle yo de Dios, aún sin haber sido bautizado por un pastor. La confirmación lleva obras. Eso es lo que Pablo estaba hablando aquí de todos estos hermanos. Lleva actitudes en nosotros que denotan la manifestación de Dios y de la gracia de Dios en nosotros. Por eso Pablo, cuando habla de él en una de las escrituras allá por Corintio, dice, allá en Romanos 12, dice, aunque yo siendo el más pequeño de todos los apóstoles, dice, soy el que más he hecho en la obra de Dios, dice, pero reflexione, dice, y no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí.
Porque de eso está hablando ahí Pablo, de los demás hermanos. Otros que trabajan como yo, dice. Compañeros míos, dice. ¿Qué quiere decir compañeros? En nuestro sistema de hoy dice colega, se dice hoy. ¿Qué es un colega? Colegas quiere decir que somos iguales. Hacen lo mismo. Trabajan en lo mismo. Actúan de la misma manera. Aquí tiene aquel su escritorio, aquí tiene el otro suyo. Este atiende a uno de lo mismo y el otro atiende a otro de lo mismo. Ese es un colega de trabajo. Un compañero. Trabajan juntos, mis brazos son compañeros del cuerpo. ¿Qué hacen los dos? Cuando el cuerpo se cae, ¿uno sale a la defensa o los dos? ¿Cuál defiende más? Los dos por igual. Eso quiere decir compañeros. Habla de esos Pablo ahí. Precisamente yo quiero que hagamos conciencia hoy en esto. Mi esposa y mi hijo lo han vivido y ustedes también han visto muchas acciones de esas en nosotros. Aún en las iglesias, aunque yo nunca recibí privilegios de hombres porque tampoco estuve de acuerdo, lo mismo que dice Pablo aquí. Porque yo el privilegio que recibo es de Dios, no de los hombres. Yo les he dicho a ustedes el día que no quieren que les prediquen, díganme, yo me voy. Y si ustedes no me dicen y empiezan a poner caras, ustedes lo han sabido, el Señor me ha dicho, vete. Y me he ido también. Me están prestando atención, ¿verdad? Pero yo quiero que veamos en esto hoy. Porque ya con usted ya llevo varios años, varios días. Aunque el hermano Jaime, por ejemplo, dice que hasta ahora está decidido, pero no quiere decir que hasta ahora me conoció, ¿va que no? También ya me conocen. Y Dios nunca me dejó estar quieto, y ustedes lo saben, que nunca he predicado por dinero. Ustedes mismos lo saben en sus corazones y sé que tienen testimonio del Espíritu Santo de Dios también, que nunca lo he hecho por vanagloria. Antes hemos querido que cada uno de nosotros heredemos la vida eterna y que seamos obedientes al Evangelio de Jesucristo. ¿No es esa la persistencia? ¿No es eso los regaños y tanta persistir en que se viva como Dios manda? ¿No es eso? Por eso mismo, ya que el hermano trajo este tema y está muy claro lo que él habló, pero lo que quiero agregar yo, ya que el hermano hizo la pregunta, es que si tú eres confirmado por Dios, tienen que haber obras. Pablo hablaba de obras aquí en los hermanos. No simplemente decía el hermano, todos los días estuvo en el culto y bien bonito, se los recomiendo, porque ahí estaba siempre. Pablo no estaba hablando de esos hermanos que ocupaban una silla. Pablo estaba hablando de hermanos que eran llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no los dejaba estar en paz. Dice que Jeremías se cansó de hablarle a Israel y de tanto llorar por ellos. Y un día Jeremías decidió, le dijo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Esta gente solo de lágrimas me causa y tú me dices que les vaya a decir cosas y en vez de mejorar, empeoran. Y no solo eso, me aborrecen y me odian y yo ya no tengo ni lágrimas para llorar por ellos, se me acaban las lágrimas, estoy llorando. Yo le dijo, ya no quiero hablarle a esta gente, yo te renuncio hoy a ti. Dice que Jeremías se fue, dice que renunció, pero dice que adentro de él había un fuego que lo quemaba y que no lo dejaba estar en paz. Y que tenía que ir otra vez a gritar las verdades. O sea, él no era el mejor predicador. Eso de renunciar pudo haber sido hasta el peor por renunciar. Pero el que era el mejor en él era el que lo quemaba, el que lo puchaba, el que lo hacía decir las verdades. ¿Y quién era él? ¿Quién dijo Jeremías que era? Que el Espíritu de Dios era un fuego dentro de él, la palabra de Dios era un fuego que lo quemaba y no podía quedarse callado y que tenía que sacarlo a la luz.
Yo les estoy contando lo que les estoy contando de mí, así como lo hacía Pablo con la libertad que lo hacía. Ahí está la hermana Carmen, como les dije, que se las pongo de testiga ante Dios y ustedes hoy. De lo que hemos venido viviendo, Dios no me ha dejado en paz. Siempre he tenido que estarle hablando a la gente. Aún les dije desde que antes que un hombre me bautizara, un pastor me bautizara, yo ya era un predicador como hoy. Pregúntenle a la hermana Carmen, ella les dirá si no. Yo predicaba aún la Biblia y no sabía que estaba escrita en él, en ella. Y el Espíritu ponía las palabras en mi boca ya escritas en la Biblia sin aún haberlas leído. Por eso cuando a mí me ponen muchos peros, muchos hermanos, y me empiezan a decir, es que yo soy nuevo, es que sabe qué, yo no tengo mucho conocimiento de la Biblia, es que sabe qué, yo aquí, yo allá, y me empiezan a poner todas las excusas, ni yo ni el Señor se las acepta. Porque yo también pasé por ahí, y aún la hermana Carmen sabe que yo predicaba la Biblia sin haberla leído. ¿Verdad, hermana? Y les decía las cosas escritas en ellas sin saber que allí estaban escritas cuando Dios me tomaba a predicar. Después nos dábamos cuenta que allí estaba escrito. ¿Será posible eso para ustedes? ¿Qué dicen? ¿Es posible eso para Dios? ¿No? ¿Que yo predique sin leer? ¿Y será que solo yo estaré apto entonces? Porque muchos le echan la culpa que no saben leer, que de aquí, y tantas excusas que se ponen. Por eso, hoy que hablamos de este tema, porque no se trata solo de dejarlos hasta ahí, aclaremos bien, ya que empezamos. ¿Estamos confirmados? ¿Estamos llenos de esas obras de Dios en nosotros? Porque no es eso lo que en verdad nos salva. Pero sin embargo eso es lo que nos confirma en Dios, porque sin embargo cuando yo he hablado por el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu me ha tomado, hasta el día de hoy, delante del Señor lo digo con toda libertad, no he hallado un hombre que se pueda oponer a lo que le he dicho. Por necios que he encontrado hombres bravos, yo me he juntado con hombres, por eso que ustedes creen, cuando ustedes se oponían, ustedes creen que eso me asustaba a mí. Yo me he juntado con hombres que hasta así se me han ido encima, miren, y Dios les ha puesto la mano y los ha detenido. Ahí está la hermana Carmen que lo sabe. Robert no sé si se ha dado cuenta de eso. Y Dios les ha puesto la mano en el pecho y le dice, quieto perrito, le dice, ahí te quedas y te voy a decir lo que te tengo que decir. Y Dios lo ha hecho. Pero ¿seré yo, Dios? Bueno, esas son las obras de Dios. Por eso, allá en Efesios 2:10, eso es lo que dice. Y estas obras, dice, fueron preparadas desde antes de la fundación de los siglos, para los que fuésemos salvos en Cristo Jesús, anduviésemos por ellas. O sea que es como un camino, pues. No es que salven, sino que porque ya somos salvos fuimos traspuestos a esas obras. Y esas obras se denotan en nosotros, como se denotaban en estos hermanos aquí. Si ustedes creen que es el nombre que les estorba y que no les, pues le vamos a poner a Matal, se lo vamos a cambiar por Trifana y a Malín por Trifonia, Trifosa, si es el nombre que necesitan cambiarles. ¿Será eso lo que necesitan? Y aquí a los hermanos, ¿cómo les ponemos? A Rufo. ¿Será eso lo que les hace falta? Porque está bien serio esto, lo que es que no es nada más quedarnos hasta ahí, hermano Reinaldo, ¿me está comprendiendo? Lo que estoy hablando, no es nomás quedarnos hasta ahí, hasta donde quedamos esta noche, hagamos conciencia. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Vaya, desde ahí salgamos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, es la obra de Dios. Pero a veces ni nosotros mismos sanamos. Por eso la pregunta es, no te vayas a estar engañando a ti mismo, decir, oh sí, yo soy como la Trifona ahí que está ahí.
¿Me comprenden lo que hablo? Porque si en verdad lo somos, ¿dónde está eso de Dios en nosotros? Esa manifestación de Dios, porque Dios solo hace ¿qué? El bien. Por eso vieron lo que Pablo les dijo a los hermanos allá aún al final. Les dice aquí, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos entre la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto es muy firme lo que está hablando Pablo aquí. Yo les he enseñado eso a ustedes, ¿se acuerdan? Que se aparten de esas doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Les he dicho que les enseñan, que dicen que allá en el monte lo van a hallar, que allá está el poder de Dios. Y Jesucristo les dice en Mateo 24, no vayáis, no los obedezcáis, porque son engañadores, falsos cristos. Cuando te digan helo aquí, helo allá, ¿qué dice? Y dice que bien calmadito me lo dejó. Hoy le digo, antes mentarle a Dios, ese hombre era como que si usted le fuera a picarle con un palo a un panal así, miren, se le venía la bajala encima. Hoy no, hoy bien tranquilo, Dios le bendiga, le digo. ¿Y saben hasta qué conocimiento llegó ese hombre, ese mi patrón, que era ateo? Él decía que era ateo. Hoy ya no es ateo, dice. Que sí sabe que existe Dios. Ha leído la Biblia 5 veces, me decía, Dios no existe, es mentira. ¿Y saben a qué grado llegó? Yo y mi esposa, me dijo un día que Dios me tomó y le empecé a predicar y empezó a llorar. Dios me lo dio en un camino como de 1 hora o 2 horas de camino manejando. ¡Ay! Me lo agarré ahí. Y empezó aquel hombre a llorar. Y me dijo, ¿sabe una cosa? Es verdad, yo le agradezco todo lo que me dice, llorando. Eso es verdad. Pero sabe, dice, yo he leído la Biblia y conozco todo eso que usted dice eso de los apóstoles y todo. ¿Y saben qué me dijo este hombre? Yo y mi esposa hemos hablado una cosa de usted, que nos hemos fijado cómo usted ha cambiado, cómo Dios lo ha cambiado. Usted dice, en usted, yo y mi esposa lo hemos hablado, y como hemos leído la Biblia y sabemos cómo es la Biblia, me dice, cuando habla de los apóstoles, en usted vemos exactamente un hombre igual que los apóstoles. Eso me dijo ese hombre a mí, después de que no creía en Dios. Y que sí es verdad eso, y que sí existe, me dijo. Pero sabe una cosa, dice, que no es para todos. Sí, le dije, solo es para los que quieren. ¿Y usted no quiere? Le digo. Así me dijo. En usted vemos, yo y mi esposa lo hemos hablado, dice, que en usted vemos un hombre exactamente igual que los apóstoles, que habla la Biblia. Y me dijo, lo único que hemos llegado a una conclusión con ella, que eso no es para todos. Y le dije, sí, no es para todos, solo para los que quieren. ¿Y usted no quiere? Le dije. ¿Cuántos quieren aquí? Escuchen lo que les estoy diciendo. Y allí alrededor hay talleres de herrería, otros lugares de trabajos. Todos se dieron cuenta de mi cambio y de mi transformación y del poder de Dios en mí. Todos lloraban cuando les empezaba a hablar. Y habían unos malcriados, de esos que no respetan ni gente ni nada. Esos terribles, unos herreros que estaban ahí, malcriadísimos, y empezaban a mofarse de Dios. Y venía yo con autoridad y los paraba en su lugar. Al ratito estaban temblando así. No resistían a la presencia y al poder de Dios manifestado. Allá ando en el trabajo lo mismo. Parejo, agarro ahí los que agarro. Los impíos, todos ahí. Ese es evangélico, dicen. El mismo testimonio que Pablo estaba dando aquí. Precisamente en esto pensemos. Tal vez no todos hacemos lo mismo, se los he dicho. Tal vez no todos alcancen la ciencia de la predicación, esto y lo otro, porque el Espíritu a cada uno le reparte según a él le place. Pero entre nosotros mismos se han dado esas obras. Porque imagínense ustedes, el otro día yo he estado tratando con estas muchachas y con ustedes, entre las hermanas. Está la hermana Beatriz por ahí, también me oye, ¿verdad?
entre las hermanas, la hermana Carmen, aquí entre ustedes, hermanas, las hermanas que se me fueron para allá con los hermanos, peleándose entre ellas mismas. ¿Podría Dios decir eso? O hablando una de la otra. ¿Podría Dios, escúchenme hoy, hablar de ustedes así como habló de estas mujeres y estos hombres ahí? Hermanas, ¿podría Dios, chismeándose una de la otra, descontenta una con la otra? Hermano Reinaldo, ¿podría Dios decir eso que dijo de esta gente ahí? Porque si oír el Evangelio fuera la salvación, simplemente oírlo y no vivirlo, bastaría. Pero, ¿será que eso es lo que se miraban estos hombres y mujeres? Que nada más eran oidores y no hacedores de la palabra. Porque una de las cosas que Dios nos enseña firmemente es el amarnos los unos a los otros. Y han habido recelos, resentimientos, descontentos del uno al otro, envidias. ¿Podría Dios hablar de nosotros así? ¿Qué dicen? Por eso cuando les preguntó el hermano, y quiero confirmar más bien otra vez, ¿cuántos son aprobados hoy? Como esos hermanos. Pablo no dice, les recomiendo y me la reciben bien porque ha sido la más chismosa, vieran qué problema me ocasionó y cómo hablaban mal de mí, no estaba de acuerdo con mi mensaje, las reprensiones que le di, siempre se enojaba conmigo. Así dice Pablo de esa diaconisa. Ha ayudado a todos los santos y aún a mí mismo me ha ayudado. Levanten la mano de esas, ¿cuántas hay aquí? Entre las mujeres. No hay ni una. Qué triste y qué lamentable. Por gusto estamos predicando el Evangelio aquí. Tan tristes, ¿verdad? Tan contentos. No hay ni una. Vamos a ver de los otros cuántos hay. Solo esas dos preguntas voy a hacer. A ellas y a ellos. ¿Me vieron lo que estoy diciendo? Solo esas dos preguntas voy a hacer para confirmar ya, y cada uno que mire por sí mismo, porque no es que no, aquí, ¿será que Dios no nos ha dicho la verdad aquí? ¿Ah? ¿Carecemos de la verdad aquí? ¿Carecemos de la verdad? Se nos ha dicho la verdad. Por eso mismo pensemos hoy, pensemos, ¿cuántas mujeres de estas hay aquí hoy? Me llama la atención que esta con todos los santos había sido de bendición. No andaba peleando. Y la otra es los hombres esos, que andaban con Pablo y que trabajaban con Pablo. Habían otros que eran usados, dice él, según como él era usado por Dios. Eso es lo que dice cuando habla de compañeros míos. A otros que Dios los usa como a mí. Yo les he reclamado eso a ustedes también aquí. ¿No es así? ¿O no se los he dicho? ¿Qué faltará? Entrega, disposición, consagración, amor a Dios. Porque me llama la atención cuando habla de los falsos, que los que causan división son los que aman al vientre. ¿Qué quiere decir eso? Que no aman a Dios, se aman a sí mismos y no aman a Dios. ¿Cuántos hay de esos aquí de los que aman a Dios o se aman a sí mismos? Porque al no decirme de que si hay quien ama a Dios y que también, porque Pablo aquí no habla que solo él era el que enseñaba, ahí no habla Pablo eso. Habla de muchos apóstoles, otros dice que han sido aún antes que mí y eran familiares de él, reconocidos entre los apóstoles y por los apóstoles. ¿Qué les faltará? ¿Saber leer?
Porque estas son las excusas que se dan entre nosotros. Saber leer, entender la Biblia. Si yo hubiera entendido la Biblia antes de que el Señor me salvara, pues ¿para qué necesitaba que me salvara, vea? Si yo no entendí la Biblia por el estudio, yo llegué a entender la Biblia porque Cristo me salvó. Por su Espíritu Santo entendí el mandamiento de Dios y reconocí cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios. ¿Ustedes no? ¿Cuántos de esos allí, compañeros de Pablo? No voy a decir míos para que no se sientan mal. ¿Cuántos compañeros de Pablo hay aquí? Levanten la mano. No hay ni uno. Eso sí me da tristeza a mí y al Señor. Porque después habla de un gozo, ¿verdad? Me gozo con ustedes y por ustedes. Y decirle, hermano, ¿y será que era Pablo o también el Señor se estaba gozando? Porque yo creo que Pablo también, porque tenemos, aparte de Dios, tenemos el don de Dios, que somos otro Diosito como Él. Porque vosotros dioses sois, dice Jesús. Cuando Dios dice que somos hijos amados, somos diositos, los que hemos creído en Cristo. Si Él es Dios, ¿somos qué? Si Él es nuestro papá, un diosito, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bonito es que nos gusten los coritos y que nos gocemos en los coritos y hasta allí, ¿verdad? Pero se gozará Dios cuando cantamos esos coritos con nosotros. Los recibirá Dios. Por eso me llama la atención de David, ¿verdad? ¿Quién entrará a tu lugar santísimo? ¿Quién adorará en tu monte santo? ¿A quién le escucha Dios las alabanzas? Dice David. ¿A quién Dios está contento cuando Él canta y Dios, hasta se complace? Y tal vez, aunque sea como un sapo la voz, pero Dios la recibe como un gran perfume en su trono. Los limpios de mano y puros de corazón, que no han elevado su alma a cosas vanas y aman a Dios. Pero ustedes, en vez de gozarse conmigo, hoy los miro tristes. ¿Qué dicen? Ninguna diaconisa me salió como la hermana Febe. Ninguna me salió esta noche. Y ningún compañero de Pablo encontré aquí. No encontré ningún compañero de Pablo. Ese Pablo no le decía hermano a cualquiera, ¿se dieron cuenta, verdad? Ese Pablo le dijo, y a esos que hacen divisiones, a esas personas, dijo, no eran hermanos. A esos que solo ellos son, no son hermanos, dijo. Muchos cuando yo les predico que porque les hablo lo que está escrito, dicen que yo estoy diciendo que solo yo soy. ¿Cuándo les he dicho eso yo a ustedes? Que ustedes estén conscientes. ¿Se acuerdan ustedes de que yo alguna vez les haya dicho que solo yo soy? ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes de eso? El hecho de que muchos eso dicen cuando me oyen predicar el Evangelio como lo predico, que yo estoy diciendo que solo yo soy santo y que solo yo soy. Eso es lo que juzgan todos de mí. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo les he dicho eso yo a ustedes? Pensemos bien hoy, o somos o no somos. Si otros me desaprueban, pero Dios me aprueba, bendito sea Dios y bendita sea mi alma que ha sido bendecida por Dios. ¿Verdad que sí? Por eso piensen ustedes hoy también por ustedes mismos, ¿serán esos obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse? Porque a mí nunca me ha dado vergüenza ni un ministerio ni un pastor, nunca me he sentido más pequeño que un pastor de esos en ningún tiempo. He andado en medio de ellos y si el Señor no quiere que los reprenda, ellos son unos grandotes y se dejan que se enchanchen ahí y Dios los deja que se les ponga el corazón bien hinchado, hasta ahí, pero yo sí he seguido mi camino, yo sé en quién he creído.
Si ellos van desviados, que porque van desviados yo me voy a sentir menospreciado, voy a decir, oh, yo estoy mal, él está bien. No, yo sé en quién he creído, decía Pablo. Mejor me aparto de ellos. Y si solito he de perseverar este camino, bendito sea Dios por ello. Porque yo no camino solo, conmigo va Jesús. Si Él va conmigo, ¿quién contra mí? Por eso a mí no es el montón que me alegra, ni el poquito que me entristece. Muchas veces a ustedes sí los he visto. Ay, hermanos, no todavía se les salen esas palabras como en las iglesias. No entres tristes porque estamos poquitos. Yo a veces cuando estoy solo estoy más contento porque digo, menos estorbo hay de los hermanos, ese es tanto celo que hay, tanto pleito que estorban, digo yo, la bendición de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ah? Amén. Amén. Porque la Biblia dice que donde hay más de 2 o 3 congregados en su nombre, pero no está hablando nada más de congregados, sino que en unánimes, en una misma alma y en un mismo sentir, no con pleitos en medio, con camotes y odios. ¿Verdad que no? La Biblia dice que Dios se manifiesta donde 2 están de acuerdo en una misma cosa. Por eso no extrañen lo que les dije ahorita, porque es verdad lo que les dije. Muchos de ustedes tristes, habemos poquitos. Sí, ¿para qué quiero yo que todos ustedes estén aquí? Uno con un pensamiento y otro con otro. Uno celando a uno y uno enojado con el otro y uno hablando de la otra y la otra del otro. ¿Para qué quiero que estén así aquí? Ni yo ni el Señor quieren que estén así aquí. ¿O creen que sí? Porque eso no es la enseñanza de Dios, hermano, ver que no es esa. Que nos amemos los unos a los otros y que seamos uno en Cristo. ¿Qué es uno para ustedes? ¿Qué quiere decir uno? A ver, hermana, ¿qué quiere decir uno? Un solo pensamiento, una sola meta, un solo sentir, unánimes juntos. Bueno, esa palabra, ¿cómo habla la Biblia, verdad? Desde los salmos, los profetas, Moisés, los apóstoles, Jesús, toda la Biblia habla de eso. Y todavía no nos convencemos, no aprendemos. No podemos renunciar a nosotros mismos, no podemos negar a nuestros instintos, a nuestros corajes, a nuestras envidias, a nuestro yo. No podemos negarnos por causa del Señor. ¿Qué dicen? Porque mientras eso no haya, tampoco va a haber esto que leímos hoy aquí. Dios no se va a manifestar, ¿o creen que sí? ¿Ah? Hablando, porque muchas veces les he hablado de eso, de apartarse de quienes dice, de los que causan división. Hablando de eso, para que quede claro, porque muchos tienen muchas ideas erróneas aún de nosotros, de mí, hablando de mí, por el evangelio que predicamos. No voy a decir mi evangelio porque yo tampoco llegué todavía donde llega Pablo. Por el evangelio que predicamos, que es el de Jesucristo. Aún entre ustedes hay muchas cositas todavía, y muchos hablan todavía de eso y tienen preguntas y dudas. Cuando nosotros les hemos enseñado a ustedes, y digo nosotros porque yo también digo que mi esposa está en el mismo sentir que yo, porque no se me ha quitado de que el Señor me salvó y ella anda conmigo. Y el hermano Robert, aunque sea sopapo y sombrerazo, ahí va, que mire si en el camino se me queda todo morado ya, tanto golpe. ¿Verdad? Y la Malén y la Matal, que se me ha unido a la familia como una familia también del hogar. Hay que miren también si ya todas moreteadas se quedan en el camino tiradas. ¿Verdad? Bueno, y hablo sinceramente en Cristo, porque la fuerza no las puedo llevar al reino de los cielos. ¿Verdad que no? Siempre, oigan bien por esto que les voy a decir, nunca les he enseñado a ustedes a ir a una determinada iglesia. ¿O sí? ¿Verdad que no?
Aún, no sé si la hermana Beatriz se acuerda, no es para vergüenza, es algo que tal vez en el sentir de ella ya se durmió. ¿O todavía está ahí? Ya se durmió. No sé si se acuerda que una vez, viendo tantos problemas y conflictos en la iglesia, me pidieron que abriéramos una iglesia. Nosotros, que ya éramos un grupo como de 20, ¿va? Y dice, pongamos una iglesia, hermano. Y el Señor a mí ya me había hablado, por eso fue que le hablé de la forma que le hablé a la hermana, porque Dios a mí me habló desde el principio, que iglesia ya no quiere. ¿Para qué quiere ese montón de iglesias divididas, Dios? ¿Para qué le sirven? Una aquí, la otra al otro lado de la calle, la otra pegadita, solo una pared les divide, pero este con una doctrina y este con otra. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí de los que dividen a la iglesia. Y lo peor del caso, que hay dos pelones con un pelo en el centro aquí y otros dos pelones con otro pelito en el centro aquí. En una necedad nada más, sí, así como tú dices, eso es, y ya está en otro, sí, aquel está mal, lo que tú dices, eso es siguiendo los mandamientos de hombres. Eso es lo que es división. ¿Por qué no se unen en uno si los dos alaban a Cristo? ¿Para qué dos pelones aquí, frío allá y frío aquí? ¿Por qué no mejor hacen el calor del Espíritu unidos como Dios manda? A veces en una sola cuadra hay hasta 15 iglesias. Y en cada iglesia va un pelón o dos. A la iglesia donde el Señor me llevó al principio, y la hermana Carmen lo sabe, y esta es parte del fruto que les quiero hablar. Cuando yo llegué a esa iglesia donde el Señor nos llevó, ahí está la hermana Carmen. ¿Saben cuántos iban a la dominical después del pastor? ¿Y su familia? 1. Esa iglesia, después de que Dios nos llevó allá a nosotros y me empezó a hablar y me empezó a decirles que les dijera la verdad y a visitar hogar por hogar, a pegarles pero duro en la cabeza, les decía, el Señor dice así, ustedes están mal, y así los enfrentaba en sus propios hogares a los hermanos de esa iglesia. Dios me llevó sin ser bautizado y les iba a pegar unas regañadas. Ahí está la hermana Carmen, Dios me envió. Esa iglesia llegó a un grado de que los domingos llegaban hasta 40 hermanos, 50, 60 en el tiempo que Dios nos tuvo ahí. Cuando Dios nos llevó, había un pelón con el pastor en las dominicales. La hermana Carmen no sabe. ¿Y saben qué decían los demás hermanos de mí? Que yo tenía arruinada la iglesia. Predicaban las mujeres y ya no predicaban porque agarré el machete yo. El pastor predicaba que sí, yo decía que no, porque Dios decía que no. Eso quiere valentía. ¿No quiere valentía eso? El pastor decía que no habría que taparse y Dios me decía, diles que sí. Y yo, Dios dice que sí. Peleando contra la corriente. ¿Cuántos hay de esos aquí? Hay unos que ni siquiera por sí mismos pelean. Y llegó Dios a llenar esa iglesia. Dios lo sabe y hablo por el Espíritu. Vayan a ver ahora otra vez cómo está. Sola. Dios me movió, dice, ya no te escuchan, vete de aquí. Y me envió y me dio esta visión, todo lo que viene haciendo Dios conmigo en el camino. Ustedes son parte de ese fruto que Dios me mostró en el sueño. Y a unos les vas a hablar, otros se te van a quedar. Yo no sé de cuáles son ustedes, ahí miren por ustedes mismos, pero Dios los conoce y que Dios pueda dar este testimonio de ustedes. Eso es lo que quiero que pensemos. Somos de esos, porque Pablo empezó a hablar. Esa no es la obra de Dios, eso. Y nunca les he enseñado a ir a una iglesia individual o particular. Les he dicho que a cualquier iglesia que vayan están bien. Aunque el pastor esté mal, una vez ustedes anden como Dios les enseña, que así están bien. Y que aún les he dicho, Dios los puede usar en el lugar donde estén. Y les he dado testimonio, ustedes me han visto y ustedes lo saben, que aún en la banqueta de la iglesia, no en el púlpito necesariamente, les he dicho, ¿verdad? Aún en la banqueta de la iglesia Dios me ha usado. A mí la hermana Carmen no sabe. El culto estuvo mal, la predicación mal, pero allá me puso un pelón Dios, pero Dios dice así, la unción. Es verdad, hermano, es verdad, y es que alma llorando ahí. Y Dios haciendo su obra por medio de mí. ¿En quién la tiene que hacer? Porque muchas veces cree la gente que a las multitudes les quiere hablar Dios. Mentira. Dios le quiere hablar a los que son de humilde corazón. No oí ningún amén. Dios no le quiere hablar a los necios. ¿Sabían eso ustedes? Escúchenme hoy. Dios nada más le quiere hablar a los de humilde corazón, no a los necios. Dice la Biblia que Dios está con los de corazón manso y humilde, pero los necios, dice, las espaldas le da Dios porque no soporta ni verlos, dice.
Por eso muchos dicen, hermano y Dios, pues usted casi como predica, ¿cómo no predican esas congregaciones donde está lleno? Y para que hubiera predicar ahí, por ejemplo, en una iglesia que es así como esas donde van ustedes, que hay 3,000 ahí, para que de los 3,000, 2,299 tengan la cara así larga cuando estoy predicando y solo uno está contento. Mejor me lo pone ese uno solo, el Señor, allá en el camino, y que le hable a él la verdad para que se convierta y no estar ahí peleando con esos otros. Dios no está neciando con el hombre si estamos en el tiempo de la gracia. La gracia no entra a nadie por la fuerza, nada más a los que tienen oídos para oír la voz de Dios. ¿No entienden eso ustedes? Si ustedes están bravos por lo que les digo, ¿saben qué les dice Dios hoy? Vete de regreso, ¿quién te tiene aquí? ¿No es eso lo que Dios les dice? ¿Qué creen ustedes que no? ¿Saben qué le dijo a Caín? Dios reprendió a Caín. Y le dijo, tú mataste a tu hermano, la tierra gime. ¿Por qué pues lo hiciste? Y dice que Dios reprendió a Caín en su pecado. Dice que Caín le puso la cara larga y se enojó con Dios. ¿Y Dios qué le contestó Dios? ¿Por qué te enojas conmigo? Así le dijo Dios a Caín. Y bueno, ¿y tú por qué te enojas conmigo, Caín? Le dijo. ¿Por qué pues no le abres el... Mira, le dijo, el pecado está a la puerta de tu corazón, ahí queriéndose meter, le dice. Yo te estoy reprendiendo y poniéndote una tranca para que el pecado no entre, pero el pecado ahí está, le dice, Caín, déjame entrar, Caín, si tú quieres, le dice, pues ábrele la puerta al pecado, llena tu corazón de pecado y vete, pero no te enojes conmigo, no tienes por qué enojarte conmigo. ¿Sí comprenden lo que estoy hablando? Dios lo reprendió antes de que matara a su hermano. Y se enojó con Dios. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Por qué te enojas? Porque se ensaña tu rostro. ¿Saben qué quiere decir eso, va? ¿Qué quiere decir rostro ensañado? Igual que Robert, nomás lo reprende y le digo, no lo sé. Me pone una cara así el Robert. Y ustedes también, cuando les hablo fuerte de parte de Dios, también me ponen la cara algo rara a veces. Y no casi a veces. Esta Matal ha llegado un tiempo que hasta aquí se le hincha puro sapo habanero de bravo. Cuando Dios me ha tomado a regañarla, ay Dios, ustedes no saben lo que les he aguantado a todos ustedes yo. ¿No nos han visto sus sapos ustedes? ¿Y es mentira eso, Carmen? ¿Es mentira, Matal? Ay Dios, y todavía le da vergüenza. No, hombre, que se avergüenza el diablo, ¿verdad? Seamos firmes en Dios. Una vez la Malín de brava que no se aguantaba, hasta un besito me dio. Dijo, pues en vez de quebrarle este banco en la cabeza, mejor un besito en la mejilla. De brava ya no se aguantaba porque la estaba reprendiendo yo. Precisamente, pensemos eso. ¿Ustedes creen que Dios a la fuerza nos quiere tener aquí? Así le dijo Dios a Caín, ¿por qué te enojas? Le dijo, pues vete con tu pecado, hombre, le dijo, y déjame a mí tranquilo aquí, no tienes que enojarte conmigo. ¿Verdad que sí le dijo Dios? Pero yo no, yo prefiero quedarme con el Señor. Pedro así también, Jesús lo puso en duda, le dijo, bueno, se fueron todos, es muy duro, les hablaste, se enojaron, le dijo. Pues andate tú también con ellos, le dijo. Vete, yo no te necesito a ti, Pedrito, le dijo. Es que nosotros a veces creemos que Dios es un juego, o un chiste, o una religión como el mundo lo agarra, pues. Dios es real. No te estés engañando, hermano y hermana. Y por eso les quiero hablar de esto hoy, porque muchos tienen dudas de mí, aún entre ustedes. Nunca les he enseñado a ir en particular a una iglesia. Y si me dicen, a esta voy, ve ahí, le digo, pero si ellos van mal y su doctrina es mala, yo ya te dije lo que dice la Biblia. Si tú no lo quieres vivir y quieres seguir lo que aquel te dice, síguelo. Pero les he enseñado a apartarse de ellos también. ¿En qué manera se los he enseñado? Muchos de ustedes, cuando recién me conocieron y miraban cómo Dios me usaba, aún el hermano Nicolás me lo dijo verbal en ese tiempo, que por qué Dios se manifestaba tan grandemente en mí cuando les empecé a predicar y ustedes sentían la presencia de Dios, y que por qué en la iglesia Dios no me usaba a mí, y que por qué yo no estaba con aquellos ministros allá parados, allá como ellos, ahí muy nalgones, así que son los mejores, ¿verdad? Y que porque yo no estaba ahí, que por qué no pasaba a predicar ahí, así como Dios me usaba. ¿Por qué? Porque yo no voy a seguir las disilusiones de ellos ni las doctrinas de ellos. Yo quiero seguir
lo que Dios dice en su palabra. Fuera de aquí no hay salvación. ¿Hay salvación fuera de aquí? No hay. Y siempre les he enseñado eso. ¿No se han notado eso ustedes? Puedo andar en medio de ellos, pero no soy de ellos, no me revuelvo con ellos. ¿Por qué? Hombre, y si yo sé, a mí, cuando me han dado los púlpitos, hay pastores que me han quitado los micrófonos de la mano porque no aguantan el mensaje ni ellos mismos de la palabra de Dios. Y una última lectura para que veamos eso. Y ya, los dejo en paz. Yo sé que el hermano ya se quería dormir, por eso dijo, mejor que pase el hermano que dirigió, dijo. Ya tenía sueño. Pero Dios siempre tiene mucho que decirnos. Por eso están contentos. Dice así, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quiénes se sigue eso? Es que yo no puedo tener paz con las tinieblas y estoy en guerra con ellos. Olvídense, yo nomás miro algo mal y empiezo a reprender y que ustedes creen que contentos se ponen, ¿no? Es una guerra, es bravo, se ponen conmigo. Sigue la paz. ¿Qué dice ahí, hermano Ben? ¿Con quiénes? ¿Con todos, dice ahí? ¿Con todo el montón? Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Los de corazón sucio, no. Los perversos, no. Los malos hermanos, no. ¿Qué dijo Pablo allá? Apártense de ellos. Y este es un obrero aprobado, que está hablando aquí. Miren lo que dice el 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. No, que nosotros somos los mejores que ustedes. No, Señor, que no contiendan sobre palabras. Nosotros sí nos han dicho la verdad y que entre ustedes muchas veces se les da eso. Si la tienes, que sea para ti. Y si el Señor ha de hablarle a alguien. Por eso a mí cuando me hablan la gente, me dice, ¿y a qué iglesia va usted? ¿Y de qué religión es usted? Si alguna religión salvara, a esa te predicara. Si la iglesia salvara, a esa te predicara. ¿Pero qué? Pues no le digo yo, Dios es uno, y el Salvador uno es, y su evangelio uno es. Ese predico yo. Si después de ese tú conoces otro evangelio, es tu problema. Pero el evangelio es uno, y el Dios es uno, y el que salva es Jesús. Y a ese predico. Si después de ahí tú hayas salvación, esté tú por ahí, pero para mí solo eso salva. Porque Dios dice, yo soy Dios y nadie de fuera de mí es Dios. Y yo soy el único que salva y fuera de mí no hay quien salve. Y yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Para qué así dice Dios? Le digo, y mucha gente necia que me sale a mí, bueno, digo, pues si tú crees que vas a hallar tu salvación en tus propios pensamientos, síguele por ahí, porque ¿para qué? Bueno, dice la Biblia que toparse con un necio es como toparse con una osa recién parida que le acaban de quitar a su cría. Bueno, si tú vas por ahí, no, que mire, que no sé qué, y la religión de ustedes, no, pero que ustedes dicen, nosotros no decimos, la Biblia dice, Dios dice, pero es que es una creencia. Si para usted Dios es una creencia, para mí no, Dios es creador y único Rey Supremo. Ahí topan todos. Y yo, para empezar, digo, no te he hablado de ninguna creencia, de lo único que te he hablado es de Dios y tú. Si estás mal, te va a echar al infierno, y si estás bien, que te vaya bien con el Señor, porque te va a ir bien. Pero si estás mal, te va a ir mal. Bien sencillo. Y mírenme,
Tapaditos se quedan todos. Porque no hay contención de palabras, porque no soy el mejor ni el peor. Si Dios te quiere salvar y quiere tener misericordia, no me necesitas ni a mí, le digo. Si Dios me va a salvar a mí, ni tú me salvas, ni yo me salvo a mí mismo, Dios me salva a mí. Y si Dios no te quiere salvar a ti y echarte al infierno, ¿qué puedes hacer? ¿Le vas a ganar tú a Dios? Le digo, ¿o yo? ¿Para qué bien sencillo el Evangelio? ¿Y cómo quedan los necios ahí? ¿Ah? Avergonzados. Señor, dice palabras, dice, recuérdales y esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? La Biblia, ¿verdad? Que hay que usarla bien, legítimamente. Mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. La impiedad es al pecado que conducen. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor, no el hermano Edgar, ni Pablo, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. ¿Hay más? ¿Qué dice entonces el 22? Que te juntes con ellos, dice también ahí. Que invoques a Dios con ellos. Y apártese, no se junten con ellos. Si andan mal, ¿cómo ustedes creen que yo me voy a andar juntando, estar de acuerdo con un corrupto en el Evangelio? Dios me libre de esa gente, vengo huyendo yo todo el tiempo. Eso nada más de gradita los agarro yo, ¡paz! Digo yo, aquí no me quedo, me voy para arriba. ¿Verdad? Así es de que ustedes sabrán y que ahora hagan conciencia. ¿Son aprobados o reprobados? ¿Qué son ustedes? ¿A ustedes les habló Pablo ahí, los mencionó Pablo hoy a ustedes ahí? ¿Aló? Ese amén me suena así bien. Ese amén me suena así, pero como bien incrédulo a mí. Ajá, así me suena. Bien incrédulo. Como que no se creen ni ustedes solos el amén que me están diciendo. ¿Qué dicen? Vamos a cantar un himno. Vamos a entregar el tiempo a mi hermano Bel para que nos despida en palabras de oración.